Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, le damos gracias al Señor por otra oportunidad de poder estar por este medio compartiendo la palabra del Señor, para que pensemos, para que reflexionemos en ella. Y quería compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 2, a partir del versículo 1, y vamos a estar leyendo algunos otros versículos más adelante. Nehemías capítulo 2, a partir del versículo 1. Y dice así: Y un día del mes de Nisán, en el año 20 de su reinado, mientras yo le servía vino al rey, me vio tan triste que me preguntó: «Te veo muy triste. ¿Qué te pasa? No pareces estar enfermo, así que has de tener algún problema». En ese momento sentí un gran temor y le dije al rey: «Viva siempre su majestad. ¿Y cómo no he de verme triste si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se halla en ruinas y sus puertas han sido quemadas?» «¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó el rey. Entonces me encomendé al Dios del cielo y respondí al rey: «Si a su majestad le parece bien y si he alcanzado su favor, pido a su majestad que me mande a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis padres, para que yo la reconstruya». El rey, a cuyo lado estaba sentada la reina, me contestó: «¿Cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás?». Yo le indiqué la fecha y él aceptó dejarme ir. Además le dije que, si lo estimaba conveniente, se me diera una orden por escrito dirigida a los gobernadores al oeste del río Éufrates para que me dejaran pasar libremente hasta llegar a Judá, y otra orden escrita para que Asaf, el guardabosques del rey, me diera madera para recubrir las puertas de la ciudadela del templo, así como para la muralla de la ciudad y para la casa donde yo tenía que vivir. Y el rey me lo concedió todo, porque yo contaba con la bondadosa ayuda de mi Dios. Hace poco miraba un noticiero donde se entrevistaba a una persona, un gastronómico, un dueño de un restaurante, y este hombre contaba lo que había sido el proceso de esta pandemia, todo este 2020. Él decía, fue un año que se perdió, que lo perdí. Y él utilizaba constantemente una referencia, ¿no? Ante ahora la posibilidad de volver a abrir el restaurante, que se abrieron algunos lugares como para que la gente vuelva, por supuesto respetando los protocolos y demás. Y este hombre decía constantemente algo así como: tengo que reconstruirme, ¿no? Tengo que reconstruir mi negocio, este negocio que había quedado casi en ruinas, tengo que poco a poco empezar a reconstruirlo. Y este año que pasó fue un año durísimo en todos los sentidos, y pareciera que el 2021 va a ser un año en que necesariamente tenemos que reconstruir lo que se nos vino abajo, en distintas facetas o en distintas áreas de nuestra vida, porque a muchos se nos vinieron abajo muchas cosas, y yo pensaba, quizás este es el otro de los desafíos que representa este año que va a comenzar, la reconstrucción. Yo creo que todos, después del 2020, en algún área, en alguna faceta, en algún espacio de nuestra vida, hay algo que necesita ser reconstruido. Y tal vez es necesario pensar, por eso son tan importantes los momentos de reflexión a la luz de la palabra de Dios, pensar qué aspectos o qué áreas de nuestras vidas necesitan ser reconstruidas. Y justamente Nehemías es un libro apasionante, es un libro muy dinámico, y está centrado en la idea o en el concepto de la reconstrucción. Y me parece muy interesante recorrer este libro, que justamente habla sobre lo que fue el proceso de la reconstrucción, en este caso una reconstrucción real, de una reconstrucción física, la ciudad y particularmente
la muralla de Jerusalén. El libro cuenta, para quienes lo leyeron o lo leyeron así medio de rápido, o para quienes no tienen mucha idea de qué trata el libro de Nehemías. El libro de Nehemías trata o cuenta la historia de un líder que encabeza precisamente un proceso de reconstrucción. Nehemías era judío, ¿no? Un judío que en este momento no se encontraba en Jerusalén, sino que Nehemías había sido deportado, había sido enviado al exilio luego de la caída de Jerusalén y había sido enviado a Babilonia. Babilonia en ese momento, el imperio, un gran imperio que dominaba el mundo, pero para el tiempo en el que escribe Nehemías, o el tiempo en el que narra la historia que nos cuenta Nehemías, el imperio babilónico ya había dejado de existir porque había sido destituido por otro imperio, ¿no?, que ahora dominaba el mundo, que era el imperio persa. Ahora lo interesante es este judío que había sido deportado junto con su familia y se va al exilio. No va que Nehemías en el exilio no le va mal. Todo lo contrario, le va bien. De hecho, él llega a tener una posición privilegiada socialmente. Él vivía en la capital del imperio, que lo menciona ahí en la Biblia, que era Susa. Él vivía en la capital del imperio y se desempeñaba como copero del rey. Ahora, este trabajo que tal vez a nosotros nos suene como un trabajo menor, un trabajo de morondanga, ¿no?, el copero del rey, era un trabajo de privilegio. Tenía acceso directo a la mesa del rey, estaba en constante contacto con el monarca, y pensemos que en ese momento el rey, Artajerjes, ¿sí?, el rey, el monarca del imperio persa, que en ese momento dominaba el mundo conocido, sin duda, probablemente la persona más poderosa del mundo, él tenía contacto diario. Hoy nosotros nos sonaría un trabajo de simple servidumbre. Bueno, no cualquiera accedía a esto. Ser el copero del rey no era solamente servirle la copa, sino casi era ser una especie de consejero muchas veces, de escuchar al rey. No la mano derecha, pero ahí estaba, ¿no? Ahora, este Nehemías, que estaba en una, como dijimos antes, una posición muy cómoda, viviendo en la corte del rey, porque vivía en la corte del rey, en la capital del imperio, en un espacio de privilegio, siendo judío, porque era judío y sin embargo estaba en un espacio de privilegio. En un momento, como nosotros vamos a leer ahora, siente el llamado de Dios a volver a su tierra. Estando en una posición de privilegio, en la capital del imperio, cómodo, de repente siente el llamado de volver a su tierra, que estaba en ruinas, que estaba destrozada, que estaba ocupada, y que algunos judíos habían quedado, pero estaban precisamente en armonía con esa situación desastrosa en la que se encontraba Jerusalén. Ahora uno piensa, Nehemías en esta posición siente el llamado de Dios y va, uno a priori diría, está totalmente loco. Nehemías está totalmente loco. Deja esa posición para ir tras una utopía, ¿no?, una locura. Dejar los privilegios para volver a una Jerusalén en ruinas completa. Pero lo interesante es que Nehemías siente el llamado de Dios de volver, pero no solo de volver a su tierra, de ir a visitar, sino de reconstruir la ciudad, y más precisamente de reconstruir su muralla, ¿sí?, tal vez para que Jerusalén vuelva a ser una ciudad pujante como lo había sido en otro tiempo. Fíjense lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo 1, que es justamente, nosotros lo que leímos anteriormente en el capítulo 2, es el momento en el que Nehemías le transmite al rey lo que le pasa y le pide permiso, necesito ir a la ciudad. Pero miremos primeramente lo que pasa en Nehemías, en él, en su vida. Capítulo 1, previo a lo que leímos anteriormente. En el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Quisleu, yo, Nehemías, estaba en la ciudad de Susa, como yo les dije, la capital del imperio, cuando mi hermano, Ananí, con unos hombres que venían de Judá, llegó. Entonces les pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado de ir al destierro. Y me contestaron, los que escaparon de ir al destierro y se quedaron en la provincia, o sea, los que están en Jerusalén, están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego.
Ante esta noticia, fíjense la reacción de Nehemías. Al escuchar estas noticias me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y le dije: Señor del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos, te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos los israelitas. Reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti, hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nosotros somos tus siervos y tu pueblo que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Y acá viene el pedido. Te ruego, pues, Señor, que atiendas a mi oración y a las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. La oración. Nehemías se entera cuál es la situación. Nehemías se pone mal ante esta noticia y ahí siente que tiene que ir. Y le pide a Dios: ayúdame en esto, porque viene de tu parte. Y Nehemías se embarca, y como leímos al principio en el primer texto, tiene el permiso del rey, y Nehemías va a Jerusalén. Cuando llega Nehemías a Jerusalén, inspecciona todo y se va a centrar en la muralla. Nehemías 2:11 dice: llegué por fin a Jerusalén y a los 3 días de estar allí me levanté de noche, acompañado de algunos hombres, pero sin decir a nadie lo que Dios había inspirado a hacer, lo que Dios me había inspirado a hacer por Jerusalén. Así que les dije, versículo 17, ustedes saben bien que nos encontramos en una situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Únanse a mí y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos objeto de burla. Una pequeña observación que hay que hacer acá para quienes tal vez no conocen la importancia de la muralla. Las ciudades antiguas sí o sí debían estar amuralladas. Era la única protección que había de pasar de ser una ciudad frágil y fácilmente invadible a ser una ciudad importante. De hecho, había ciudades, si uno pretendía ser una ciudad importante tenía que tener una muralla. Y las ciudades se distinguían por el tamaño, el grosor, la construcción de sus murallas. Si uno quería tener una ciudad importante o se dignaba llamarse ciudad importante, era imprescindible una muralla. No se podía concebir una ciudad sin su muralla. Es como hoy hacer una casa y no ponerle puertas, como hoy hacer una casa y no ponerle una reja. Era sinónimo de protección, sobre todo porque las invasiones, no existían aviones, no había ataques aéreos, eran por tierra. Era necesario hacer la muralla. La muralla era tal vez el aspecto fundamental de la protección. Toda ciudad tenía que estar amurallada. Y yo creo, ¿no? El libro de Nehemías sigue y nos narra la construcción de esa muralla desde el capítulo 1 al capítulo 6. Y creo que justamente de los capítulos 1 al 6 hay algunas lecciones sobre cómo comenzar un tiempo de reconstrucción. Yo al principio les contaba lo que había visto en el noticiero de este hombre que hablaba de reconstruirse. Y creo que en estos capítulos del 1 al 6, que los voy a ir leyendo salteado algunos versículos, después léanlos tranquilos ustedes, pero yo me quiero centrar o sintetizar la idea de que nos ofrece este pasaje en 3 conceptos que se desprenden del texto. Y 3 conceptos o 3 ideas que nos pueden ayudar a la reconstrucción en los tiempos que se vienen. La primera, una espiritualidad ferviente y honesta. Para poder comenzar una reconstrucción en nuestras vidas, en el área que sea, creo que tenemos que empezar a tener una espiritualidad ferviente, una relación constante, fluida, cotidiana y sincera con Dios. No hay reconstrucción posible sin un espíritu ferviente, sin una relación fluida y sincera con Dios, honesta, sin dobleces, sin dos caras. Porque, como les dije antes, si uno lee justamente el proceso de reconstrucción de la muralla que van del capítulo 1 al 6, va a notar claramente que todo ese proceso de reconstrucción fue asumido tanto por Nehemías como por quienes lo ayudan como un proceso espiritual. No se trataba solamente de un trabajo de albañilería. No se trataba solamente de ver cómo se ponían las piedras, la mezcla, dónde le poníamos cerecita, cuánto de arena, cuánto de cemento. No era solamente eso, no era una cuestión técnica. Acá había un proceso físico, pero necesariamente estaba
estaba sostenido por un proceso espiritual. Acá no solamente estaban en juego cuestiones físicas o cuestiones de albañilería o cuestiones de reconstrucción. Acá estaban en juego cuestiones espirituales. ¿Y cómo se logra esto? Yo creo que se logra con una constante relación con Dios, fluida, cotidiana y honesta. Nehemías capítulo 1, 4, que lo leímos recién, cuando Nehemías se entera de las noticias, dice, me senté a llorar y por algunos días estuve triste, ayunando y orando ante el Dios de los cielos. Dos cosas que vemos en la reacción de Nehemías. Cuando se entera de la terrible noticia, por supuesto se pone triste, dice que se pone a llorar, pero la reacción inmediata de Nehemías es ir a Dios en ayuno y oración. Y lo segundo es que Nehemías se permite el derecho de estar triste y de llorar. Yo pienso que esto es importante. Dos cosas, buscar a Dios, la reacción primera, y también permitirnos estar tristes y llorar por aquello que pasa, con un sentido, Ojo, ahora lo vamos a hablar. Yo pienso que quizás si alguno de nosotros pasaba por ahí, lo veía a Nehemías llorando, le decía, bueno, dale, Nehemías, vamos, arriba, viejo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás así? No llores, ya está, tanta vuelta, Dios te ama, ¿cómo no estás gozoso? ¿Cómo vas a estar triste? Sonríe que Dios te ama. Pero no. Nehemías se dio el espacio para poder estar triste, para poder llorar. Y ojo acá, porque Nehemías no solo estuvo triste y lloró, sino que su tristeza, su dolor, lo vuelca a Dios. Y esta es la clave. Se dio el espacio. Es importante darnos el espacio. No esforzarnos por tapar. No esforzarnos por tapar. Si tenemos que llorar, hay una frase, si tenemos que llorar, hay que llorar. Pero Nehemías nos da la clave, vuelca todo eso a Dios. Nehemías se dio el tiempo y el espacio de tener una espiritualidad fluida, porque va a Dios rápido, pero también sincera y honesta. Señor, me pasa esto. Y ese darse espacio para estar triste, para ayunar, para orar, es fundamental porque su dolor, su llanto, fue usado bien. Su llanto y su dolor no lo alejó de Dios, sino que sirvió para reforzar su vínculo con Él. Ese proceso de dolor, de angustia, sirve para reforzar el vínculo con Él. Muy vinculado a lo otro, a lo anterior, en momentos de crisis, Nehemías recurre a Dios, se encomienda a Dios. Nehemías capítulo 2, versículo 4 dice, ¿qué puedo hacer por ti?, preguntó el rey. Entonces me encomendé al Dios del cielo, dice Nehemías, inmediatamente. Fíjense qué interesante. Cuando el rey le pregunta, ¿qué puedo hacer por vos?, Nehemías, antes de decir cualquier cosa, antes de pensar qué le digo, o antes de empezar a ver cuán elocuente era, o cómo le pedía, o cómo le hablaba, antes de cualquier cosa, antes de emitir palabra, Nehemías se encomienda a Dios. Antes de decir cualquier cosa, antes de tomar una decisión, se encomienda a Dios. Y uno piensa, este es un tipo espiritual. No da un paso, no le sale una palabra de la boca sin encomendarse a Dios. Otra cuestión más que nos da una idea de esa relación fluida, honesta que tiene, esa espiritualidad profunda que tiene Nehemías con Dios, es cuando llega el momento de burla. Después lo podrán leer, capítulo 4, viene el momento de burla, del escarnio. ¿Qué hace Nehemías? ¿Hace lo mismo que nosotros cuando se burlan con nosotros? ¿Se burlan de nosotros? Nehemías capítulo 4, versículo 4 dice, entonces yo oré, Dios nuestro, escucha cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos. Acá Nehemías no contesta, ¿no? Es como, Señor, ocúpate vos. Yo tengo claro cuál es mi tarea, cuál es mi trabajo, yo tengo claro cuál es el llamado, a qué me has llamado. De esto ocúpate vos. No lo detiene esto a Nehemías. Las burlas, el escarnio no lo detiene. Y la cosa empeora, porque ya no era solo burlas, capítulo 6, ya no son solo burlas, sino que ahora corre riesgo su vida, porque ahora las amenazas son de muerte. Lo que se ponía en juego era algo mayor. Ya no es una burla, es la vida, la propia vida. Acá se me puede ir la vida. Pero Nehemías vuelve a orar y no abandona la tarea que le encomendó Dios. Fíjense, capítulo 6, versículo 10 dice,
reunámonos en el templo, esto le dice uno de las personas a Nehemías, que estaba ahí en Jerusalén, le dice, reunámonos en el templo de Dios, dentro del santuario, y cerremos las puertas, porque esta noche piensan venir a matarte. Fíjense, corría riesgo la vida de Nehemías. Y Nehemías dice, yo le respondí, los hombres como yo no huyen ni se meten en el templo para salvar el pellejo. Yo al menos no me meteré. Y en el versículo 14 dice, Dios mío, ahí está de vuelta, al Señor acude. Dios mío, recuerda lo que Sanbalat y Tobías han hecho. No te olvides tampoco de Noadías, la profetisa, ni de los otros profetas que quisieron asustarme. La amenaza ya no era una burla, ahora era una amenaza de muerte. Nehemías lo encomienda a Dios. Yo pienso a veces cuántas veces nosotros por mucho menos, abandonamos la tarea. Che, ¿y el llamado de Dios dónde quedó? No, pues se burlaban de mí y bueno, no me la banqué. Este me maltrataba, este me peleaba, me bajoneé, se me complicó. Por mucho menos nosotros abandonamos la tarea y el llamado de Dios. Nehemías corría riesgo su vida, siguió adelante. Por eso insisto que es muy importante tener una espiritualidad ferviente y una relación cotidiana y constante con Dios. ¿Por qué? Porque nuestros esfuerzos solos no alcanzan. El otro día escuché a un pastor que decía, nuestros mejores esfuerzos no son suficientes. Entonces si no son suficientes no hago nada. No reconstruyo nada si mis esfuerzos no son suficientes. No son suficientes sin la presencia de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, uno tiene que dar todo, ¿sí? Pero es imprescindible la presencia de Dios. Nehemías y toda esa gente se esforzaron mucho, dieron todo, pero sin la presencia de Dios nada de esto hubiera tenido sentido. Hay algo claro y algo muy patente en este mensaje. Nosotros tenemos que dar todo lo que nos toca, pero tenemos que pedir la guía y la presencia de Dios. Vuelvo a lo mismo, acuérdense de este primer punto. Relación fluida, constante, una espiritualidad sincera con Dios, cotidiana. Por eso viene a mi memoria el Salmo 127 que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127. Por eso me animaría a decirte, no encares nada sin la presencia del Señor. No inicies ningún proyecto sin antes hablarlo con Dios. ¿Por qué? Y porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y a veces hacemos al revés. A veces nos mandamos de una, vamos con todo este proyecto, vamos con todo esto, y después oramos. Y después buscamos la presencia del Señor. Y muchas veces pasamos años intentando llevar adelante un proyecto que no sale o no avanza. Quizás sea porque no tiene la compañía del Señor. Y nos frustramos y vivimos frustrados y nos preguntamos por qué esto no marcha. ¿Sí? Pasamos horas tratando que eso funcione. ¿Pedimos la presencia de Dios? ¿Buscamos la presencia de Dios antes de embarcarnos en ese proyecto? Porque podemos ponernos a reconstruir la casa, pero si no está con el Señor. La segunda idea que nos propone el texto es que para comenzar tiempos de reconstrucción, tenemos que ponernos juntos de pie. Y ahora también me animo a decirte algo. Lo que tengas que reconstruir en tu vida, relaciones familiares, trabajo, estudios, ministerios, proyecto, autoestima, lo que sea, lo mejor es no quedarse solo nunca, es pedir ayuda. Por eso somos una comunidad de fe. Por eso, y me acuerdo de las cartas de Pablo, hay que ayudarnos mutuamente. Por eso hay que llevar las cargas los unos por los otros. Si no, ¿para qué estamos? ¿Para qué somos una comunidad de fe? Nehemías capítulo 2, versículo 17. Así que les dije, ustedes saben bien que nos encontramos en una situación difícil. Habla Nehemías, ¿sí? Cuando llega a Jerusalén y le habla al pueblo, a los judíos que estaban ahí. Le dice, ustedes saben que nos encontramos en una situación difícil. Todos, nosotros. Pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Únanse a mí y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos objeto de burla. Y cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, ellos respondieron, comencemos la reconstrucción. Reina Valera 60 dice, levantemos y edifiquemos. Levantemos y edifiquemos. Y sigue diciendo el texto, y con muy buen espíritu se animaron unos a otros. Se animaron unos a otros. Nehemías y el pueblo
Tenían que salir de su zona de confort. Nehemías estaba muy cómodo, pero sintió el llamado y salió de su zona de confort. Para reconstruir ellos tenían que levantarse y salir. Levantémonos y edifiquemos. Y lo mismo pasa con nosotros. Si vos tenés detectado algún área de tu vida que querés reconstruir, eso no se hace solo. Hay que salir de nuestra zona de confort o de nuestra zona de acostumbramiento. A veces nos acostumbramos a vivir en la ruina. Los que habitaban en Jerusalén, que no habían ido al exilio, probablemente se habían acostumbrado a vivir en las ruinas, en el escarnio, en las burlas, en la miseria. No pretendamos reconstruir algo sin nuestro esfuerzo y sin nuestra voluntad. Hay que ponerse de pie, moverse, como dijimos antes, con la presencia de Dios, pero tenemos que movernos. ¿Es imprescindible la presencia de Dios? Sí, es imprescindible, pero también es imprescindible que nos movamos. A veces salir de nuestra zona de confort cuesta. A veces salir de nuestro acostumbramiento cuesta. Y salir de nuestra zona de confort o salir de nuestro acostumbramiento quizás es matar nuestro orgullo, humillarnos, de poder decirle a nuestro hermano, como dije antes, somos una comunidad, poder decirle a nuestro hermano, necesito ayuda, no puedo solo, estoy pasando por una dificultad, ayúdame a reconstruir esto. Y reitero la idea, por eso estamos como iglesia, por eso es imprescindible crear espacios de ayuda mutua, generar cercanía para poder generar justamente que mi hermano pueda venir a pedirme ayuda y que yo pueda pedirle ayuda a mi hermano. Está Dios, por supuesto, no estamos solos, pero muchas veces Dios se mueve a través de nuestros hermanos. Estar en comunidad es eso, tener la capacidad de ayudarnos. Si no tenemos la capacidad de ayudarnos, si no tenemos la capacidad de soportarnos los unos a los otros, si no tenemos la capacidad de acompañarnos y solo estamos para condenarnos, para señalarnos, para creernos superiores, no entendimos nada. No entendimos nada. En Jerusalén, en el año 400 y pico, se levantó una muralla porque colaboraron muchos hombres y mujeres con un objetivo en común. Tenemos que sacarnos de la cabeza ese pensamiento mágico de que las murallas se reconstruyen solas. Tercer y último punto. Estos capítulos nos enseñan que hay que comenzar a reconstruir sin perder el foco. No perder nunca el foco, estar enfocado. El año 2020 fue un año ideal para perder el foco. Si hubo una palabra que se repitió a lo largo de este año fue la incertidumbre económica, la incertidumbre laboral, la incertidumbre política, la incertidumbre sanitaria, la incertidumbre por todos lados. Hasta nuestros gobernantes nos dan muy poca certeza, parece que no saben dónde están. Y entonces es fácil perder el foco, es fácil desesperarse. No podemos reconstruir nada si no tenemos claro qué tenemos que reconstruir y si no establecemos prioridades. Nehemías llegó, tenía claro qué tenía que hacer, pero llegó y cuando llegó vio, bueno, la muralla es lo primero y pudo establecer prioridades. Para saber quiénes somos, muchas veces tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Porque depende de cuáles sean tus prioridades, va a hablar mucho de quién sos o qué estás buscando. El Señor decía, donde te he puesto tu corazón, ahí está puesto tu tesoro. Uno no puede negar que Nehemías estaba enfocado. No se puede negar. Sintió el llamado de Dios, no sé si alguna vez vos lo sentiste, y se movió en pos. Y tuvo dificultades, tuvo trabas, tuvo conflictos, pero ninguno de esos conflictos, esas trabas, lo pudo desenfocar. Miremos, bueno, ahora no voy a entrar, pero miremos, en primer lugar, tuvo que salir de su comunidad y privilegio, en el capítulo 2. Después tenía que recorrer una gran distancia, le pide cartas al rey para poder atravesar distintos lugares porque hasta podían matarlo los gobernadores de las distintas provincias del imperio. Las burlas, ahí los mencionó a Tobías y a Sanbalat. La amenaza de muerte, ¿sí? Quienes conocen la historia, y después por eso insisto, léanla, hubo que hacer cambios en la estrategia. Tal vez nosotros tenemos que hacer cambios en nuestras estrategias, pero no pararon de reconstruir. Hubo que hacer cambios. Sí, hubo que hacer cambios, no era solamente reconstruir. Después de que ya había amenaza de muerte, tuvieron que llevar armas. Dice el texto que uno con una mano ponían la piedra y con la otra sostenían el arma para defenderse de cualquier ataque. Pero no pararon de reconstruir la muralla. Nehemías nunca se desenfocó, siempre tuvo claro cuál era su prioridad. ¿Fue fácil? La pregunta es, ¿fue fácil? No, para nada, no fue fácil. Yo diría todo lo contrario. Nehemías, capítulo 6, dice, entonces envié mensajeros a decirles que yo estaba ocupado en una obra importante. Cuando lo mandan a llamar, Nehemías dice,
No, yo estoy en esto. Estoy ocupado en una obra importante. Y dice, ellos trataban de asustarnos, pensando que nos desanimaríamos y que no llevaríamos a cabo la obra. Pero yo puse aún mayor empeño ante las dificultades. En medio de la dificultad no solo no se desenfoca, sino que pone mayor empeño. Y él dice, estaba ocupado en una obra importante. ¿Cuál es tu obra importante? ¿Qué es lo que te ocupa? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Dejás esa prioridad? ¿Dejás esa obra importante? Que vos muchas veces, a boca de jarro decimos, esto es lo más importante para mí. Esto es lo más importante, en esto voy a invertir mi tiempo. Pero ante la primera dificultad o ante el primer llamado seductor de otro lado, se acabó lo importante. Nehemías dice, yo estoy ocupado en una obra importante. A veces vivimos desenfocados, muchas veces, y no establecemos bien nuestras prioridades, porque a veces esperamos que las cosas sean fáciles, que nos resulten fáciles, que no haya trabas, que no haya conflictos, que no haya dificultades. Y ante la primera traba, ante la primera dificultad, nosotros dejamos la construcción. Nehemías nunca dejó la construcción, nunca perdió el foco de aquello que Dios le había mandado a reconstruir. Y tal vez acá viene este mensaje, no pierdas el foco. Creo que todos tenemos algo que reconstruir en este tiempo. Si Dios nos mandó, tal vez hay que establecer un cambio de estrategia, como hicieron ellos, pero no dejar de reconstruir. Finalmente, cierro. ¿Cómo termina la historia? En realidad, ¿cómo termina? Yo dije este proceso de reconstrucción. Nehemías 6:15 dice, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul, y en la obra se emplearon 52 días. Nuestros enemigos, atención a esto, nuestros enemigos lo supieron, que se había terminado la muralla. Y todas las naciones que habían a nuestro alrededor tuvieron mucho miedo y se vino abajo su orgullo porque comprendieron que esta obra se había llevado a cabo con la ayuda de nuestro Dios. Finalmente la reconstrucción no fue solo para ellos. Y las reconstrucciones no son solamente para nosotros, para nuestro beneficio, sino son para testimonio de la gloria de Dios. Lo interesante de todo esto es que hubo un propósito en el proceso de dolor, de ruina, de pérdida. Hubo un propósito en el proceso de reconstrucción y hubo un propósito, y hay un propósito, en la muralla terminada, en la muralla nueva. En cada proceso había un propósito de Dios. Cada circunstancia tenía, en ese momento y en nuestras vidas, una razón de ser en los planes de Dios. Pero solo se ve cuando la muralla se termina. Solo se ve si seguimos reconstruyendo la muralla. 3 puntos para repasar. Una relación fluida. Para reconstruir en este año 2021, para reconstruir hay que tener una relación fluida, una espiritualidad sincera y honesta con Dios. Lo segundo, no te quedes solo. Vivís, compartís una comunidad de fe. Pedí ayuda y al mismo tiempo, ayudá. Estate atento, levantá las antenas, porque para eso estamos. No para señalarnos o juzgarnos, para soportarnos unos a otros y para llevar las cargas los unos por los otros. Ese es el sentido de nuestra comunidad de fe. Y lo tercero, no perder el foco. Más allá de las dificultades, más allá de las trabas, más allá de los inconvenientes, no perder el foco, seguir construyendo. Este es el momento de reconstrucción. Solos no podemos. Busquemos la presencia de Dios, ayudemos, pidamos ayuda y no perdamos el foco. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por este momento que tuvimos para poder compartir tu palabra. Te damos gracias porque nos hablás en ella cotidianamente. Y Señor, te damos gracias por este año 2020 que pasó y gracias por este 2021 que comienza. Muchos de nosotros quizás debemos reconstruir distintas áreas de nuestra vida y tenemos que ponernos de pie, ponernos en marcha para edificar. Señor, que este tiempo en el que tal vez muchos vemos las ruinas o aquello que se destruyó después de un tiempo de dificultad, un tiempo de desierto, que Señor, en lugar de mirar las dificultades, podamos mirarte a vos, responder al llamado que todos tenemos en nuestros corazones
y reconstruir el área que nos toque, que nos estés mostrando que debemos reconstruir. Ya sean nuestras relaciones, ya sea nuestro trabajo, ya sean nuestros estudios, ya sean nuestros ministerios, ya sea nuestra relación con vos, ya sea nuestra salud mental, física. Señor, que podamos hacerlo sin perder el foco, que podamos hacerlo en comunidad con nuestros hermanos, ayudándonos, y que podamos hacerlo, Señor, en una relación constante, diaria y fluida con vos. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos vas a estar acompañando y que nada, ningún paso demos si no pedimos primero tu guía y si no está tu presencia con nosotros. Señor, dejamos todo en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.